El tejido adiposo es un órgano clave en la regulación del metabolismo energético corporal del ser humano. El tejido adiposo está formado por distintos tipos celulares, entre los que destacan los adipocitos o células grasas, que constituyen aproximadamente 2/3 del número total de células existentes en dicho tejido. El tercio restante lo constituyen otros tipos celulares, que en su conjunto forman la fracción estroma vascular. En esta fracción estroma vascular encontramos células endoteliales, células del sistema inmune, por ejemplo, macrófagos, linfocitos, y células precursoras de adipocitos o también llamadas preadipocitos. En esta imagen podemos ver la morfología típica de un preadipocito que ha sido diferenciado a adipocito in vitro, es decir, en un ambiente fuera del organismo vivo, como puede ser un plato de laboratorio. Cada una de estas células presenta un núcleo celular, membrana plasmática y citoplasma. En el interior del citoplasma destaca la presencia de numerosas vesículas o gotículas lipídicas. En el ser humano podemos distinguir dos tipos principales de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo o marrón. Los adipocitos del tejido adiposo blanco y del tejido adiposo pardo poseen una serie de diferencias de tipo morfológico y funcional que se detallan a continuación. Los adipocitos de tejido adiposo blanco poseen una única vacuola lipídica, es decir, uniloculares, donde se acumulan los triglicéridos. Cuando el almacenamiento de estos triglicéridos es excesivo, aparece sobrepeso u obesidad. Estos adipocitos del tejido adiposo blanco poseen pocas mitocondrias y su núcleo se encuentra ligeramente deformado y desplazado a uno de los lados, muy próximo a la membrana plasmática. En cambio, los adipocitos de tejido adiposo marrón poseen numerosas vacuolas lipídicas, es decir, multiloculares, y un elevado número de mitocondrias. El núcleo tiene forma esférica y presenta una localización central. El elevado número de mitocondrias le da ese aspecto marrón o parduzco, de ahí su denominación. La principal función del tejido adiposo marrón es la producción de calor a través de un fenómeno llamado termogénesis. Sin embargo, en adultos, la presencia de tejido adiposo marrón es relativamente escasa. Conviene mencionar también la existencia de adipocitos beige o bright, que poseen características morfológicas y funcionales similares o compartidas con los dos tipos de adipocitos mencionados, es decir, blancos y o marrones. La relevancia fisiológica de estos adipocitos está siendo fruto de numerosos estudios, ya que se ha sugerido que la interconversión entre adipocitos blancos, que almacenan energía, y marrones, que queman energía para producir calor, podría ser un mecanismo para combatir el exceso de tejido adiposo blanco observado en situaciones de obesidad. El tejido adiposo blanco, que como acabamos de comentar es el principal implicado en el desarrollo de obesidad, ejerce las siguientes funciones. La primera es la función de protección y aislamiento. El tejido adiposo proporciona protección mecánica, por ejemplo, contra los golpes, y protección térmica o de aislamiento contra el frío. La segunda es la función de sujeción de las vísceras. El tejido adiposo tiene función de soporte y protección a órganos internos como el corazón y riñones. La tercera es una función de almacenamiento energético. El exceso de calorías ingeridas en nuestra dieta es almacenado en los adipocitos en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos se acumulan formando gotículas lipídicas dentro de los adipocitos, lo que hace que estas células grasas tengan una forma ligeramente redondeada. Este almacenamiento energético permite su posterior movilización en aquellas situaciones donde los requerimientos energéticos son elevados, como por ejemplo en la realización de ejercicio físico. Y la cuarta es una función secretora o endocrina. Las células que constituyen el tejido adiposo producen una serie de moléculas denominadas adipoquinas
que poseen actividad biológica. Estas adipoquinas participan de forma conjunta e integrada en la regulación energética corporal, ya que tienen efectos en diversas células de los distintos tejidos del organismo. En función de la localización de las células diana, donde las adipoquinas ejercen sus efectos, podemos distinguir una acción. 1. Autocrina, si regulan la actividad de la propia célula que las produce. 2. Paracrina, si regulan la actividad de las células adyacentes o contiguas a las que la produce. Y 3. Endocrina, si regulan la actividad de células situadas en otros tejidos, es decir, que se encuentran a cierta distancia de la célula productora. Estas adipoquinas deben viajar por el torrente circulatorio hasta alcanzar los tejidos diana y ejercer su función. Muchas de estas adipoquinas producidas por el tejido adiposo tienen efectos a nivel endocrino, por lo que, en cierta manera, también se les considera como hormonas. Entre las adipoquinas más importantes producidas por el tejido adiposo podemos señalar la leptina, la adiponectina, la bisfatina, la apelina, la proteína quimioatrayente de macrófagos, o MCP1 por sus siglas en inglés, diversas interleucinas como la interleucina 1 e interleucina 6, angiotensinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno, o PAI-1 por sus siglas en inglés, resistina o el factor de necrosis tumoral alfa, también conocido como TNF-alfa. El TNF-alfa juega un papel fundamental en la fisiopatología del tejido adiposo en situaciones de obesidad. ¿Qué papel tiene el tejido adiposo en obesidad? En condiciones normales, el tejido adiposo participa en la regulación del metabolismo energético corporal de forma coordinada e integral junto con otros tejidos, como pueden ser el hígado o el músculo. En situaciones de sobrealimentación prolongadas en el tiempo, es decir, donde se consumen más calorías de las necesarias, se produce un aumento masivo del tamaño del tejido adiposo. Este aumento excesivo de tejido adiposo tiene un efecto pernicioso, ya que provoca una alteración de su funcionalidad. De forma general, podríamos decir que esta disfunción del tejido adiposo está mediada principalmente a través de dos mecanismos. El primero, se produce un desequilibrio en la producción de adipoquinas, lo que favorece el desarrollo de un estado inflamatorio crónico de bajo grado en el propio tejido adiposo. Como hemos indicado anteriormente, el TNF-alfa es uno de los principales reguladores de la inflamación en obesidad. Y el segundo mecanismo sería una alteración en la movilización de los triglicéridos almacenados en los adipocitos, lo que favorece la liberación de glicerol y ácidos grasos libres a la circulación sanguínea. Se ha visto que el aumento de los niveles circulantes de ácidos grasos libres es un importante factor para el desarrollo de resistencia a insulina y diabetes tipo 2. Ambas patologías se encuentran frecuentemente asociadas a obesidad. De hecho, esta alteración funcional del tejido adiposo acaba afectando no solo al propio tejido, sino también a otros órganos diana, como músculo e hígado, con el consecuente desequilibrio en la regulación metabólica a nivel sistémico. En esta imagen podemos ver una esquematización de la hipótesis inflamatoria del tejido adiposo asociada a obesidad y donde se muestra la interrelación existente entre los mecanismos comentados anteriormente. El factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, es una adipoquina proinflamatoria y cuya producción está aumentada en sujetos con obesidad. El aumento en la producción de TNF-alfa favorece el reclutamiento de células del sistema inmune, monocitos, macrófagos, al propio tejido adiposo, que, a su vez, producen otros factores inflamatorios, como MCP1 y diversas interleucinas, que contribuyen a empeorar este estado inflamatorio crónico del tejido adiposo. De esta forma, se desencadena un círculo vicioso de obesidad, inflamación
y trastornos metabólicos asociados, como hemos comentado, resistencia a insulina, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, que resulta difícil de abordar.